Bueno, 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 bueno. Aquí estoy con Mariano Gómez, que me ha traído aquí unas velas negras, unas cosas extrañas, no sé yo. No sé yo, y es que claro, con la inquietud que hemos tenido con nuestro querido Ulises Bértolo y hablando de Sidus, pues claro, resulta que el pueblo yazidí, porque se puede decir yazidís o yazidíes, Sí. tampoco es que tengamos mucho conocimiento sobre ellos. Y sobre todo con esa religión ancestral que tiene. Entonces, yo te dije, a ver, Mariano, quiero que vayas a recorrer todos los territorios. Cógete la mochila, cógete unas buenas botas de andarín y ponte a investigar. A ver, ¿qué has descubierto sobre el pueblo yazidí? Pues mira, Silvia, he descubierto muchas cosas. La verdad es que me hubieran hecho falta más de un par de botas para recorrer todo el tremendo territorio que definen los yazidíes y su religión, el yazidismo. Porque de todo cuanto nos ha contado Ulises, con independencia de la trama de su excelente novela, por supuesto, hay algo que define con total claridad al pueblo yazidí, y es la presencia tremenda de Melek Taus. Uh-huh. Los yazidíes, por centrar un poco el asunto, también llamados yaquidíes, que entre ellos se llaman Ezidi o Dasini, tienen esa forma peculiar de denominarse, pues son un grupo etnorreligioso minoritario de raíces kurdas, cuya fe, que no es islámica, contra lo que pudiera parecer, es una fe sincrética, que combina zoroastrismo, cristianismo y antiguas religiones mesopotámicas. Precisamente el componente mesopotámico es el que trae aquí, el que pone en la palestra, el que nos trae a la palestra al amigo Melek Taus. Uh-huh. A mí me recuerda muchísimo la tradición maniqueísta de Abraxas, el dios de doble cara, Uh-huh. que, como recordarás, popularizó Hermann Hesse en su obra Demian. Uh-huh. Aquello fue un impacto tremendo en el panorama literario europeo hace ya muchísimos años. Y entonces la cuestión es que este dios tiene dos naturalezas en sí misma. A ver, déjame adivinar. Es como que por un lado es un ángel muy bueno, muy bueno, muy bueno, y por otro es un demonio que puede ser muy malo, muy malo, muy malo. Exactamente. Todos tenemos un concepto de... Bueno, todos. Digamos, el occidente cristiano tiene un concepto de Dios o de los dioses que en principio son deidades bondadosas, Uh-huh. que procuran hacer el bien. El zoroastrismo predica otra historia. Afirma que tanto la naturaleza del bien como la del mal se hallan en la mente humana, y que es el hombre el que tiene el poder, observa el dardo, es el hombre el que tiene el poder de decidir y de escoger entre hacer el bien o hacer el mal, lo cual atenta directamente contra la idea del determinismo que todos conocemos, por supuesto. Pero también está unido al libre albedrío. Claro, exactamente. Entonces, ellos dicen que adoran a este ser precisamente por eso, porque es un dios completo. ¿Qué ocurre con esta peculiaridad de los yazidíes y de su religión? Perdón, una puntualización. Dime. Por lo tanto, son monoteístas. Por supuesto. Son monoteístas severos. Uh-huh. Viven en un sistema religioso con castas, una religión perfectamente cerrada, que no admite los matrimonios mixtos, que no admite el ascenso social dentro de esas castas, etcétera, etcétera. Pero la peculiaridad, lo que les ha hecho ser una etnia perseguida, eso es. ¿por qué? Es precisamente porque los musulmanes radicales y ortodoxos identifican a Melek Taus con el demonio. Entre otras cosas porque uno de los nombres de Melek Taus es Shaitán, es decir, Satán, Satanás en lengua árabe. Entonces, claro, la transcripción es inmediata. Asocian a Melek Taus con el mal infinito, uh-huh, con el mal puro. Y entonces, por eso persiguen a esta etnia, entre otras muchas cosas. Ten en cuenta que a partir de la caída de Saddam Hussein en Irak, Al-Qaeda empieza a castigar a este pueblo, empiezan a perseguirles, pero el culmen de esta persecución se produce en el 2014 cuando son víctimas de un ataque brutal del ISIS, del Estado Islámico, que hace que más de 40.000 personas tengan que abandonar sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Se producen violaciones de mujeres, mutilaciones, en fin, toda una inmensa canallada que aún hoy en día resuena en el pueblo. Claro, en el pero pueblo porque yazidí. Para los fundamentalistas también este pueblo es impuro, o sea que cualquier barbaridad que hagan contra ellos está justificada. Es como en su momento los nazis contra los judíos. Esto tiene consecuencias graves, incluso de índole social.
porque siendo la mujer, como sabemos, objeto de un trato ciertamente peculiar, por así decirlo, en este tipo de religiones, pues las que resultan violadas han tenido tremendamente difícil regresar al seno de sus sociedades. Ujú. Bien es cierto que las duras reglas de los yazidíes, ante la tragedia humana que se estaba viviendo en ese sentido, se han relajado y las mujeres han podido comenzar a reintegrarse en sus familias y volver a hacer la vida social que se les permite hacer. Claro, porque esta gente, una vez que es perseguida, tienen que intentar sobrevivir y se han dispersado por muchos territorios, que ahora nos Sí, puedes recordar un poco, sí, sí, pero sí. el tema es, como son, por un lado, su comunidad, que creo que lo identifican o lo unen como la diáspora, a la hora de intentar guardar su idioma, su religión, sus tradiciones, el dispersarse a otros lugares, ¿eso cómo lo intentan compatibilizar? Bueno, ya sabes que la diáspora es algo que no le sienta bien a ningún pueblo en el sentido en el que tú estás comentando. Ten en cuenta, eso sí, que los yazidíes tienen una riquísima tradición oral. ¿Eh? Ujú. Su música, su poesía oral y sus cantos religiosos, que forman parte vital de su identidad, se transmiten oralmente. La tradición oral desempeña un papel crucial en la transmisión de estos conocimientos. Entonces la diáspora en ese sentido no les ha afectado demasiado. Ahora mismo los grupos más fuertes que hay en el extranjero son en Alemania y en Estados Unidos, que es donde más yazidíes hay. Ujú. Hay que tener en cuenta que el Imperio Otomano también les castigó, porque tanto el Imperio Otomano como Irak son enemigos feroces de todo lo que huela a Kurdistán, como sabemos. Esta gente ha sufrido hasta 74 campañas genocidas, conocidas como fermans, al igual que hablamos de los pogromos o pogroms Ujú. cuando hablamos de judíos, aquí hablamos de fermans, hasta en 74 ocasiones, el 90% de ellas motivadas por su religión. Ni que decir tiene que la persecución de la que les hizo objeto el ISIS fue calificada por la ONU como genocidio, crimen de guerra, sin Ujú. paliativos. Entonces, mira, casi lo vamos a dejar aquí porque Sí. a la hora de coger e invocar, ¿lo hacemos a Melek Taus, como decía ya Ulises, o no? Yo no me arriesgaría, me da la impresión de que no tiene, no tiene muy buena prensa Melek Taus. Bueno, pues nada, que cada uno tenga su libre albedrío. Así que pues nada, lo dejamos aquí. Cuidado.